planteo la historia? Pues la planteo desde el punto de vista del siguiente, que es una materia que no es un campo de estudio que no está definido en este país, está claro. El campo de los romanistarios, de los estudios gitanos, no tiene hueco en España. No existe ninguna universidad pública española que tenga un departamento de estudios gitanos. Existen en otros países, claro que sí, pero en este país no tenemos. Y además tampoco, imaginaros como que reflexionar sobre qué ha sido la imagen, o cómo ha sido la imagen de los gitanos en el teatro, pues algo tan específico que se convierte casi en un interés puramente académico. Y claro, no quiero que sea algo solamente para gente que tiene el privilegio de poder tener un ordenador o internet, sino que sea como, bueno, pues vamos a intentar que las cosas que yo vaya encontrando, que yo vaya contando, que hay cosas con las que yo he reflexionado y con las que he trabajado como artista, como productor, pues podemos intentar entender cómo ha sido esta formación. ¿Por qué elijo el periodo? O sea, vamos a hablar de cuatro periodos, 4 ejes temáticos que son los que nos van a permitir entender que en la realidad gitana actual de las artes escénicas hay un poco de las 4. ¿De acuerdo? Es como plantear el análisis no tanto o no solamente desde la perspectiva histórica, sino también de entender que en la realidad actual hay algo de la historia. Es algo muy sencillo de entender. Yo además concibo que no se puede entender el debate identitario si no se conoce la historia, o por lo menos si no se plantea una revisión completa de la historia. La historia de los gitanos es una historia de los otros, es una historia de una narración de una identidad que normalmente, o casi la mayor parte del tiempo, es una identidad que hay que contarla desde fuera. Casi todo lo que se encuentra sobre gitanos está escrito por personas que no son gitanos. ¿Vale? ¿Cómo definimos los gitanos a las personas que no son gitanas? Porque evidentemente no decimos no gitanos. Yo además intento siempre tener mucho cuidado en eso, porque para mí es muy peligroso cuando palabras que corresponden a la visión hegemónica del mundo que tienen los gitanos salen fuera y se descontextualizan. Algo tan sencillo, sí, como a mí de mi boca nunca oigáis esta palabra, ¿vale? Nunca. De hecho la voy a borrar. Hay otra que es más femenino y plural, ¿vale? Es más correcto decir gacho, más internacional, es romano, y tiene además un sentido etimológico mucho más interesante. Ian Hancock, que es uno de nuestros grandes investigadores, es un gitano romanizal inglés que ha vivido toda su vida académica, de hecho se ha jubilado hace poco, hace un año, en Texas, en Austin, y allí creó uno de los centros de documentación más grandes en Texas, imaginaros. Por esto tiene un libro que se llama Danger Educated Gypsy. ¿Hace falta que lo explica? Sí. Danger Educated Gypsy, que es una colección de pequeños ensayos suyos. En este libro cuando habla del análisis de la historia del origen de los gitanos, desde la filología, desde la etimología de las palabras, habla de la palabra gacho, ¿no? Y me interesa porque, claro, la lengua romano te habla también de la historia, te habla también de la historia de cómo ha sido ese viaje, el famoso viaje de los gitanos. Y gacho significa una persona que no es militar, un civil. Y tiene sentido, el sentido, no sé si me dará tiempo, pero sobre todo porque está un poco alejado del ámbito en el que me voy a centrar. Pero tiene que ver con quiénes eran esas personas indias que con el tiempo se convierten en gitanos. Eso si queréis más tarde lo abordo. Bueno, hacemos un paso gigantesco y desde la India
Por cierto, el año pasado hicimos 1000 años de historia. En 2018. El año 2018 es el año que se supone que es la salida de los indios que con el tiempo se convierten en gitanos. Y digo bien, en India no hubo gitanos, sino indios que se convierten en gitanos. Tiene que ver eso también luego para la conformación de la identidad romaní. Bueno, pues hacemos ese lapsus gigantesco y nos vamos hasta 1746 en Sevilla. Y al tirón, 200. Elipsis obliga. Bueno, pues hay una fecha clave en la historia de los gitanos españoles que es 1749, 2 años y pico después. Es el año se conoce como el año de la prisión general de gitanos. La gran redada, le llama Antonio Gómez Alfaro, pero él tiene más interés, es mucho más correcto hablar de prisión general de gitanos. Luego explicaré qué fue este proceso y cómo afectó a la imagen de los gitanos en la escena. Pero yo empiezo un par de años antes. Encontré un documento súper interesante que yo creo que es de las primeras veces que en toda Europa se encuentra la expresión nación gitana, como tal, nación gitana. Se llama Mascarada de la Nación Gitana. Ese año hubo un cambio de camino. El nuevo rey llega al poder en España y muere Felipe V y Fernando VI llega al poder. Y era muy común, una tradición que viene de Francia, el organizar mascaradas. Grandes eventos públicos como si fuera una procesión gigantesca. De aquella que, hubo varias en Sevilla. La más conocida, la mejor documentada, que de hecho si tenéis la posibilidad de ir al Museo de Bellas Artes aquí en Sevilla, la sección del siglo XVIII, hay una colección de 9 cuadros gigantes de Domingo Martínez que se llama La Mascarada de la Fábrica de Tabacos, que son los trabajadores de la Fábrica de Tabacos que también hicieron otra mascarada de homenaje al rey. Pues esa es la más documentada, pero esta era muy desconocida y de hecho pues estoy ahí investigando y dándole vuelta. Bueno, hay un documento que es un romance de un caballero de Sevilla que le cuenta a otro de Jerez, así como está descrito, la mascarada de la nación gitana, en la que se habla, esto es lo más divertido y es lo que creo que más os va a chocar incluso a los mismos gitanos, cuando yo lo cuento, les choca. Los gitanos de Triana, principalmente, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una mascarada en la que hablaban de la conquista de México. Y hablaban había un carro gigante que era el carro de Montezuma. Y había otro carro que era de Hernán Cortés. Y había 3 grupos de danza, uno de danza de mozas viejas y otro de mozas jóvenes. Y esto pues, me imagino que fue desde Triana, por el puente de Vargas, hasta el centro de Sevilla, luego volvería para atrás, casi muy parecido a lo que vino después. Imaginaros. Es decir, ¿en qué contexto? El proceso de las mascaradas de homenaje al nuevo rey. Okay. ¿Vale? Se llama, son fiestas públicas en las que cada vez que un rey moría, nacía o se casaba, en todas las ciudades del país, eso era muy común en todas las monarquías europeas. Hacían como fiestas públicas, ¿no? Como aberturas para... Y de hecho muchas de estas fiestas eran muy caras y eran inversiones que costaban mucho dinero a los ayuntamientos. Como carroza, ¿no? ¿Perdón? Que son como carroza. Sí, pero no una, sino que eran varias. O sea, todavía no he encontrado la descripción pictórica, pero dame un poco de tiempo, que creo que la encontraré. Bueno, pues, un análisis crítico gitano, insisto, un análisis hecho desde la crítica gitana de un fenómeno histórico, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, cuando tenemos por primera vez la capacidad de revisar nuestra propia historia, o revisar la historia que vosotros habéis escrito sobre nosotros, pues diría, claro, los gitanos todavía no eran ciudadanos españoles. Entonces necesitaban mostrar su españolidad o su compromiso con la monarquía. Sí, era Ojana. ¿Sabéis lo que es la palabra? Ojana. Ojana es en caló. En romano es Johanés. Chica mentira.
en Caló se ha conservado da los ganas, como que hacer como que haces qué, pero no. En el flamenco se usa mucho, ¿no? No me dio ganas. Bueno, pues aquello fue todo un espectáculo teatral puro de los gitanos de Triana haciendo pues aquel evento para ser percibidos como buenos vecinos, como la ironía triste es que 2 años después de aquello, esto estamos hablando de ¿sabes? Cuando antes os he dicho que estamos hablando que son 4 periodos, 4 ejes temáticos, este es el primero, ¿vale? El de la mascarada yo lo llamo, de la mascarada de la nación gitana hasta el culto, ¿vale? ¿Qué conexión puede haber por ahí? 2 años después de aquello, sería largo de explicar aquí, pero es el año en que aparece de forma secreta la operación que casi termina con la población gitana de España. Se llama Prisión General de Gitanos. Fue un proceso que, como he dicho, se llevó a cabo en secreto durante muchos años. De hecho, unos cuantos años antes son los años en los que se obliga a los gitanos a vivir en unos pueblos y en otros no. En los que se les obliga a vivir en unos barrios y en otros no. Con el objetivo de poco a poco irlos concentrando. Bueno, pues en la noche del 30 de julio de 1749, ahí por ahí una seguidilla, imagino que te la sabes, eran los 10 señaladitos de Santiago y Santa Ana. Pues esa noche se apresa a una población de más de 9.000 personas en todo el país. Se separa a los hombres de las mujeres. Hombres eran a partir de los 12 años. Los 7, creo. Sí, 7, pero hasta los 7 estaban con la madre a partir de los 7 oficios con 7 años. Bueno, pues a los hombres se les manda principalmente a la Carraca, al Ferrol y a las minas del Madén. La Carraca está en San Fernando, que es un arsenal, un sitio donde se construye un barco, donde de hecho se estaba construyendo y a los gitanos se les usa como esclavo para construir el nuevo puerto, para que se pudiera construir la nueva marina española. A las mujeres se les manda primero a Málaga, pero como fueron tantas y daban tantos problemas, luego se les fue dividiendo por diferentes sitios del país. Hay una historia muy documental de cómo las gitanas reaccionan en Zaragoza y cómo se enfrentan a las guardias, se ponen desnudas para que se queden como que, sí, ya que hago yo con estas mujeres, esta señora mayor desnuda. Bueno, pues, más que analizar todo ese proceso que fue muy duro, a mí me interesó siempre analizar cómo se percibió aquello y cómo afectó a la imagen de los gitanos. Claro, aquel proceso fue muy duro y despertó una serie de reacciones. Las primeras fueron las de algunos alcaldes de pueblos que se quejaban que se habían llevado a sus gitanos, que eran buenos ciudadanos, eran buenos vecinos. Cuando ser vecino era tener casa, trabajo y ser católico. Pero también, claro, estos alcaldes se quejaban porque aquello habían provocado un problema económico, ¿no? Eran trabajadores. Siempre se habla de que los gitanos eran chalanes, ¿no? Eran de todos los oficios, prácticamente, porque años antes se les había permitido tener casi todos los oficios. También hubo una reacción de una parte del clero de la iglesia, algunos frailes, algunos curas que se apiadan por pura piedad cristiana y escriben memoriales al rey, como que es algo que no se puede entender. Y la más sorprendente fue la reacción que es la que voy a contar ahora, que es la que tiene realmente efecto en el arte. Que es la reacción de una parte importante de la incipiente burguesía española, muy particular la de Sevilla y Cádiz, pero no solamente, y de la aristocracia española. Claro, aparece una solidaridad de estas clases con los gitanos, pero la solidaridad que aparece no es por compasión por los gitanos. Y pensaréis, ¿a qué se debe entonces? Pues se debe principalmente por una actitud anti-ilustrada. Fueron los políticos ilustrados los que llevaron a cabo la gran redada. Es decir, los que encarcelan a los gitanos con el objetivo
básicamente fue un genocidio, o un intento de genocidio. Fueron políticos ilustrados, sí, políticos influenciados por las ideas francesas de la razón. Claro, ¿cómo se ve? Lo que tiene más interés es cómo se manifestó exteriormente esta solidaridad. Bueno, pues se despertó en la forma de una moda. Imagino que habéis escuchado hablar del concepto de la afición, ¿no? Que empezar en el flamenco de ser aficionado. Bueno, esto empieza aquí. Y la expresión completa es afición a los gitanos. En los teatros de Madrid, Sevilla, Cádiz, Valencia, empiezan a aparecer de forma masiva personajes gitanos. Eran los años donde había dos géneros, o subgéneros teatrales, que empiezan a tomar mucha fuerza. La tonadilla escénica, imagino que habéis escuchado hablar esto de las tonadilleras, ¿no? A las cantantes de coplas se les llama tonadilleras, viene de aquí. La tonadilla de aquí, eran esas piezas cortas que en medio de las comedias, sobre todo de las comedias más, bueno, de las que hablan latín, que eran como que intentan educar al pueblo, hablando del siglo XVIII, ¿no? Pues en los descansos o en los intermedios de los actos, pues están estas pequeñas obras muy cortas, mayormente musicales, y insisto, son los años donde aparece, empieza a aparecer todas estas figuras populares que se convierten en símbolos. Andaluces, murcianos, gallegos, gitanos, un poco negros, pero también la época del magismo. ¿Nos suena? Imagino, Goya. ¿Vale? Pues aquí pasaremos ahora al siguiente capítulo. Pero quedaros con la corporalidad esa de burgueses que se visten de gitanos, de gitanas, evidentemente, no por admiración por la vida gitana, sino por estar en contra de la ilustración. O sea, como una medida, o como una moda reaccionaria. Esto pensadlo bien cuando llegáis a la feria de Sevilla. ¿Has visto de gitano? Ya. No vamos a ir, no es mucho más grave que eso. Bueno, nos quedamos con eso, ¿vale? Entonces, el siguiente paso. Todo esto tuvo claro, la Gran Redada terminó mal, muy mal, porque mal para los políticos. Y también para los gitanos, pero de la siguiente forma. Mal para los políticos responsables porque fueron defenestrados, porque aquello fue un desastre. Imaginaros que el modelo en que se llevó a cabo aquello es el mismo que hicieron luego los nazis, que es, encima lo pagaron los mismos gitanos. O sea, con la venta de las cosas que tuvieran los gitanos, pues se llevó a cabo, se pagaba los traslados, se pagaba la comida. Perdón, pasa. Bueno, perdón, que me he saltado del paso de cómo se llega desde aquí hasta el culto. Esto duró unos 12 años. Algunos incluso hasta salieron mucho más tarde. 30 años fueron los que estuvieron los que más. Imaginaron una persona pues, encarcelada por el simple hecho de ser gitano. Y que incluso como aquello fue un desastre, pues muchos quedaron completamente olvidados y en arsenales o en prisiones que pues yo estoy aquí pero ya no sé ni por qué estoy. Imaginaros en el impacto psicológico que tuvo aquello en la familia también, ¿no? Bueno, pues de los primeros que salen son los de Triana, porque son los que tienen pues más o menos cierto poder económico. Y sorprendentemente son también los que en 1755, creo que es, crean la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, que es de las instituciones gitanas más antiguas de Europa. Claro, yo soy ateo, pero yo soy de los que reconoce la historia de la Hermandad de los Gitanos desde el punto de vista de una afiliación política. Tenemos la capacidad logística de montar una mascarada
lo que antes hablaba de la mascarada, pero también de crear una hermandad. Y es a través de la manifestación pública de la fe como reclaman la ciudadanía. Esto tiene mucha importancia, es decir, la necesidad de la afirmación pública de la fe luego se podrá conectar en diferentes espacios o en diferentes géneros escénicos con aquello de la catarsis, es decir, de la necesidad de que lo que se ponga en escena te llegue, en escena o en el entorno que sea. Es decir, no nos vale solamente con la representación a través de la comedia o a través sino necesitamos que lo que esté arriba pues tenga un impacto fuerte y que además sea algo público, que sea un acto público de fe. Yo suelo dar el salto y no solamente con la hermandad de los gitanos, que sigue estando ahí todavía, aunque yo pues, digo sin problema que se ha olvidado completamente de su historia y de su responsabilidad de la historia, pero en los años 70, cuando antes hablaba Juan Vinilla de este caldo cultivo, ¿no? Aparece un tipo de obra musical, teatral. Él ha mencionado a Lorijano, yo la tenía en mente, que es, hay dos obras de Lorijano que son La palabra que lleva un gitano y Ven y sígueme. Son dos obras, bueno, de contenido básicamente evangélico, pero cristiano, católico. El evangelio de la vida, la pasión y muerte de Jesús a través del flamenco, pero aquello tiene una componente fuerte. Si podéis buscar esos discos, de verdad yo os lo recomiendo por la parte de cómo se puede unir dos ámbitos que en teoría no estarían unidos, ¿no? Y luego ya, en 70-80, cuando ya el culto es, me imagino que sabéis lo que es el culto, ¿no? Cuando me refiero al culto, puedes a lo mejor dar alguna pinceladita básica, ¿no? En España, desde el siglo XIX, siempre ha habido tentativas de gente de intentar promover la fe anglicana, protestante, y evidentemente la fortaleza de la Iglesia Católica pues, ha sido determinante para evitar que hubiera ningún tipo de brote de este tipo de planteamiento. Pero en los años 70, cuando Franco plantea la libertad religiosa, desde Francia empiezan a llegar, por el norte de España, empiezan a llegar una nueva interpretación gitana de la fe pentecostal. Y claro, aquello tuvo y tiene un éxito que no se puede no tener en cuenta. Más allá de consideraciones sobre lo que cada uno crea o lo que cada uno tenga como parámetro del espacio que ocupa la religión en el contexto público. Pero en el caso gitano, no solamente en España, sino casi en muchos otros países de Europa, el pentecostalismo ha supuesto como en Estados Unidos Martin Luther King, a través de cómo la emancipación política llega a través de la Iglesia. Básicamente por una sencilla razón, es decir, una vez que se rompen los barrios gitanos y los gitanos son expulsados y metidos en guetos, el único espacio que les queda para socializar es la Iglesia. Insisto, más allá de consideraciones de cómo lo hacen, pero ahora mismo, y lo digo yo, estoy gritando ateo, es el único espacio realmente, o uno de los pocos espacios públicos de socialización gitana. Bueno, pues vamos a dar este salto que de la mascarada de la Nación Gitana, que fue un evento público para intentar buscar la aceptación social, pues podemos encontrar una línea que lo une hasta no sé si alguna vez habéis visto cómo funciona el culto. Cuando digo el culto es porque es como se reconoce a nivel interno. Las misas de culto son una pasada, de verdad. Hoy estaba prevista, justo después de tu ponencia, una visita o un acercamiento de ellos hacia acá, pero al final he visto un problemilla que no se va a poder hacer. Bueno, pues si podéis buscar incluso en internet, vaya a encontrar. ¿No se va a ir al final? ¿Que no nos abre la puerta?
No. Da igual, hay mucho material en las redes, de hecho, porque además es un elemento de orgullo, el tema de compartir los testimonios, que son como esas experiencias en las que gitanos y gitanas que han encontrado su fe y han cambiado su vida, pues las cuentan y cómo las cuentan. Ahora, por ejemplo, yo tengo mi Twitter echando humo, porque hace la gente le gusta reírse de cuando José Cortés y de que está en el PP y tal y cual. Y yo ayer salí en defensa de él, diciendo que si creéis que riendo de Juan José Cortés la gente va a apoyar a alternativas políticas, lo lleváis claro. Y yo no soy del PP ni mucho menos, ni soy evangelista, pero me parece muy mal tener la actitud de reírse de la fe de alguien cuando, yo qué sé, yo quisiera que vierais cómo hablamos de Cortés en público, ¿no? Mucho menos que yo soy un tartaja que no sé de hablar. Bueno, pasamos al segundo eje, segundo bloque, siglo XIX. Yo le llamo el siglo del gitanismo teatral. ¿Os suena eso del gitanismo? No. Cuestión previa. Los gitanos tenemos, por lo menos yo como investigador, tengo dos palabras que son para mí problemáticas, o dos ámbitos que son problemáticos. Uno es la propia palabra gitano, que no es una palabra gitana, pero que la hemos resignificado después de un largo proceso, muy largo, pero es una palabra que no es gitana. En según qué espacio usamos la palabra caló, somos caló, calí, calé, que son los gitanos españoles. Caló significa negro, porque los gitanos españoles eran como más oscuros, ¿no? Es más común en el norte de España, pero ya que cada vez también se usa más por la parte esta. Y la otra palabra, los ámbitos del flamenco. El flamenco es un problema para mí. Y yo que me estoy metido en el flamenco, pero luego también sé distanciarme, porque es un problema, porque recordad cuando antes os decía que en España no tenemos estudios gitanos, si no hay departamentos en ninguna universidad pública ni privada de estudios gitanos. ¿Por qué? Porque tenemos flamencología. Es decir, la flamencología, que no es una ciencia, es un conjunto de disciplinas, ocupa todo el espacio de recursos, todo el espacio político incluso a veces, y el espacio incluso de como que si no es a través de la flamencología no nos reconocéis. Si es como que pensáis en gitano y pensáis en flamenco, y también es un problema, porque la historia gitana es muchísimo más rica que solamente la historia del flamenco. El flamenco tiene 150 años, los gitanos tienen 1000. Entonces, eso por plantearlo siempre como que es un problema, es decir, no tenemos estudios gitanos porque la flamencología se lo come todo. Y además se convierte en un eje a partir del cual nuestra vida como gitanos se acerca o se aleja según de qué cosa. Es decir, justo esto que yo os estoy hablando, yo cuando se lo cuento a los flamencos, es como que el flamenco es como lo tienen metido como aleja aquí, es metido ahí. Sí, pero tío, pero es que el flamenco no es más que una disciplina, es un género que nace y no es el único, ¿no? Y los gitanos igual. Y hablo yo que vengo de la raíz, que vengo de familia de tradición cantadora y tengo habilidad flamenca y todo eso. Lo digo por lo mismo, porque vengo de dentro, sé lo que es. Vale. El gitanismo, según la RAE, nuestra amiga la RAE, dice que el gitanismo es las costumbres de los gitanos. Y yo os digo que no hay nada más alejado de las costumbres de los gitanos que el gitanismo. ¿Recordad cuando antes hablaba de la moda de a los gitanos? Bueno, pues básicamente el gitanismo es la formación ya de la afición a los gitanos como algo mucho más con más solidez, ¿no? Como casi como una teoría de vida.
Hay un libro terrible de Manuel Barrios, Proceso al gitanismo. Claro, este señor, que es un señor de Jerez, que es un crítico, confunde a los gitanos con el gitanismo. Y eso tiene que ver luego cuando hablemos de la identidad. Es decir, la identidad es aquello que hacemos o es otra cosa. Es decir, ¿somos lo que somos porque lo hacemos o tiene que ver con el ser? El ser. Claro, pues continuamente, desde hace 200 años, en este país, a los gitanos se nos interpreta por lo que hacemos o quieren que se haga. Bueno, vuelta al gitanismo. Durante el siglo XIX, es decir, la tonadilla y los entremeses, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y sorprendentemente esa moda llega hasta, bueno, por lo que es específicamente la moda de la tonadilla llega hasta prácticamente 1845, que es el año que se publica Carmen, la novela de Mérimée, que es ahí donde yo cierro. Pero, claro, el gitanismo continúa, y de hecho continúa hasta hoy día. Yo hice una definición del gitanismo, y creo, a ver si soy capaz de recordarla. O la mandaré como tarea porque Curro me pidió mandarle tarea a los alumnos, yo no sé, yo prefiero mandarle otras cosas. La definí como ideología europea de opresión cultural, en la que se manifiesta a través de una estereotipia que tiene un componente que tiene relación con la aparición con los medios con los medios de reproducción masiva de imágenes. Es decir, estamos hablando de... mi punto es que antes de que lleguen los guiris, los famosos viajeros románticos, que siempre se han dicho que la imagen de los gitanos tiene que ver mucho con la imagen de los pintores franceses, alemanes. No. Yo digo que el estereotipo ya estaba creado. Es una creación puramente española. Y es más, la imagen del gitanismo es una imagen que coge algunos elementos de la cultura gitana, algunos elementos de la cultura de los negros, de los moriscos, y hace como un totum revolutum y crea su propia idea. Mi punto, el siguiente paso que yo quería hablar era el teatro gitanesco. Imaginario. Se crea un tipo de teatro a partir de la ideología del gitanismo. Teatro gitanesco. Eran obras, estamos hablando de decenas, casi centenas de obras. Esto yo se lo cuento a muchos gitanos y no se lo creen, pero estamos hablando de centenas de obras con personajes gitanos, muchas de ellas incluso con nombres en caló, las obras, y con textos en caló, es decir, con que los personajes hablan en caló, porque era parte de la ideología de la moda de la ficción de los gitanos. De hecho, parte de los residuos de aquello todavía tenemos en el flamenco, es como muy común. Un distintivo de flamencura es el controlar las palabras del caló, ¿no? Ser muy flamenco es decir, un poquito pañín, pañín, habla. Pero ese teatro era creado por los cachés. Exactamente. Antes de dice que la etimología de los cachorros, lo he dicho. Ah, ya lo he dicho antes, ¿no? Sí. Persona no militar. Sí, pero dijiste que ibas a adentrarte más. Si daba más, perdón. Si daba tiempo. No te organices como otra cosa. Más tarde, cuando acabe. Voy por el segundo. Me quedan dos más. Menuda audiencia tiene. Bueno, como dices bien, es un tipo de teatro creado por Gachet. Pero yo estoy rescatando historias de gitanos que actúan en estas obras. Imaginaros el lío psicológico de tener tú que actuar de gitano. Los negros pasaban de negros. Yes. Pues esto lo hemos tenido aquí en este país. Y lo hemos tenido hasta prácticamente ayer. Hay una obra, El gitano Canuto o Día de Toros, 1818. Es la obra
culmen del teatro gitanesco. De hecho, hay un personaje, un actor del puerto, José María Gardalla, que de hecho le decían el rey del teatro gitano. Y era un gacho del puerto, que era un pedazo de actor cómico, y de hecho, cuando vayáis a la flamencología lo vais a encontrar muchísimo. Vais a encontrar referencias a José María Gardalla, el rey, porque además hizo del Planeta. Hay una obra en el Planeta, fue uno de los primeros cantadores gitanos. Pues, todo ese mundo del gitanismo, en Francia se llamó bohemianismo, en Rusia chikanskaya, en Hungría también. Es decir, que España no es el único país donde hubo ese tipo de moda, de afición a los gitanos. Pero las razones por las que fueron en España fueron muy concretas. Y seguimos hablando que la afición a los gitanos, al gitanismo, tiene este doble uso. Tiene, por una parte, a veces representa una anti-ilustración, es decir, una reacción política contra lo que sea europeo, regional, es decir, los gitanos como símbolo del antiguo régimen, los gitanos apegados a la tradición, a la antigüedad. Pues está también hoy día con los gitanos que están en los partidos políticos que están. Bueno, pues no solamente se vio en el teatro, estamos hablando que en las etiquetas de los vinos de Jerez, siglo XVIII, hay un mogollón de etiquetas de vinos de Jerez con nombre calor, con imágenes de la más conocida, la gitana. Bueno, pues aquí estaba en las etiquetas en los paquetes de cerillas, de tabaco, en las postales, por supuesto, y en las imágenes Pero en ese segundo periodo también era contra la ilustración, ¿verdad? Claro, estamos hablando que por una parte es una moda ilustrada, pero por otra parte a veces también es un símbolo de la decadencia. Es decir, a finales del siglo XIX, cuando España empieza ya a perder todas las colonias y con la guerra de Cuba, aparecen todos estos personajes que hablan de la decadencia del flamenquismo y lo asocian directamente también a los gitanos. Es decir, a la afición a los gitanos, que si empezamos con... no es la imagen nuestra, es la imagen que los gallegos construyeron sobre los gitanos. Esto hay que repetirlo continuamente porque es que no es hasta mucho más tarde que empezamos a encontrar gitanos que pueden hablar desde sí mismos. Y claro, evidentemente... ¿Puedes repetir eso último que has dicho? No. Voy a pasar al tercer eje y veréis cómo se puede entender, creo yo, la reacción de gitanos que hablan de sí mismos. Entonces, el primer eje, de la mascarada de la nación gitana hasta el culto. Segundo eje, el gitanismo teatral como negocio. Fue un negocio brutal, de verdad. Dio dinero a muchísima gente. Y, claro, condenó a los gitanos a parecerse a esa imagen que estaba en escena. Esto es muy parecido a lo que hoy sigue pasando hoy día con los Gypsy Kings, es la misma historia. Es decir, yo no soy percibido como gitano, no sé que me parezca esto que se ha creado sobre mí. Porque además el problema, y eso creo que sí lo voy a entender cuando antes decía que esto está asociado a los medios de reproducción masiva de imágenes. El problema no es que exista un estereotipo. El estereotipo gitano no es solamente gitano, está unido a otra minoría española. El problema está en la repetición. El problema no está en los Gypsy Kings, el problema está en que se ven millones de móviles. Mira, esta marroneta que ha hecho un impacto. Ese es el problema. Y ahí es donde está el impacto psicológico. Hay que hablar lo que yo siempre hablo de la sobreexposición a la imagen ajena de los gitanos. ¿Cómo eso influye en los gitanos? ¿Y no habéis escrito nada o dicho algo al programa o comunicado? Sí. Da igual. Claro que sí. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano se quejó, los gitanos le echan maldiciones cada 2x3, pero no tenemos todavía la fortaleza política y económica para poder... Y algo como, o sea, yo por ejemplo eso no me había enterado nada, o sea, ahora que lo dices, es verdad que digo, es verdad lo de los Gypsy Kings, pero
Aunque no me lo has dicho hoy, yo eso no me entera por ningún lado. ¿Hay alguna forma de que la gente pueda leer esa información o algo? Sí, hay muchos redes. Entonces no estaban de acuerdo en que saliera el pueblo gitano no estaba de acuerdo en que saliera ese programa. Evidentemente no. Ah, no, yo creo que sí. Bueno, el caso, para no perdernos. Pero si hablo de logística, más que nada para que entendáis el paralelismo de cómo fue la sobreexposición de los gitanos en la escena, en el teatro. Estos son también los años de Carmen, de la ópera Carmen. O sea, la novela es de 1845, pero la ópera es de 1875. Y claro, ya no solamente es la imagen en España, sino que la imagen internacional de los gitanos es Carmen. Ya tú no le dices a la gente que no, que Carmen es mentira, que no, somos Carmen. Que las gitanas no te van con cualquiera. Perdón. Bueno, tercer eje, eje del flamenco. En la década de 1860, la que Tito José Ortiz Nuevo habla de el Big Bang del flamenco, o el Big Bang de los flamencos como concepto, aparece el flamenco. Y yo siempre intento verlo desde la siguiente posición. De hecho, hablan Steingres, hablan como los buenos investigadores del flamenco, hablan de esa reacción contra el gitanismo, o contra el teatro gitanesco, contra toda esa imagen que se había creado de lo español. O sea, los artistas, muchos de artistas que estaban trabajando en el teatro gitanesco o en obras parecidas, que son los que poco después ya serían llamados como flamencos, como tal, pues lo que han hecho es una reacción. Y el cambio es el siguiente, el cambio es, en vez de actuar en un espectáculo con una trama, normalmente eran tramas muy malas, muy cutres, pues ahora lo hago con mi voz personal, con mi expresión individual. Y eso es profundamente moderno y contemporáneo. El flamenco sobre todo nace como una reacción en la que lo que se pone encima es el individuo. Y sobre todo tenéis que tener en cuenta que el eje principal de esta ruptura es el que evidentemente es importante la letra y eso, pero lo que más importa es lo que hay entre la letra y el que la interpreta, es decir, cómo se interpreta. Ahí es donde se ve la personalidad del artista, ¿no? Son también los años, por ejemplo, si poco antes de esto, en muchos de los carteles de los cafés cantantes de Sevilla aparecían los nombres de los artistas y al final aparecían y las más afamadas gitanas. No importaba quiénes fueran, pero que fueran gitanas, ¿no? Y venían las gitanas de Triana, como que estas son las gitanas de Triana. Bueno, pues en esos años es cuando ya empiezan a ver, pues, esas gitanas anónimas, pues se van tomando su nombre, tomando una posición como que dueña de su carrera. Y claro, evidentemente, esto pues hay mucha polémica, pero es verdad, sí, hubo cantadoras, que además de cantadoras también eran empresarias. Y de hecho, pues, Juan Pinilla ha mencionado a Pastora. Claro, a eso es a lo que yo me quiero referir. Evidentemente es importante analizarlo desde el punto de vista del flamenco, pero para mí es mucho más importante analizarlo desde el punto de vista gitano. Claro. Hay aquí dos teorías. Yo no me meto con el tema de... O decidí ya hace tiempo no meterme con el tema de los orígenes del flamenco, el tema de si es más o si es menos. Pero lo que sí tengo claro es que hay una parte muy importante del flamenco que tiene que ver con la imagen de los gitanos. Claro, porque esta reacción de la que he hablado, que es de yo meterme en un corsé construido a yo romperlo, pues que es en esta década de 1870, claro, no pensemos que a partir de la reacción de la aparición del flamenco como género nuevo, ya no había lo otro. No. Se continuó a la vez. Es decir, el gitanismo siguió con otros nombres. Y de hecho, esta etapa se cerraría no en el siglo XIX, sino llegaría hasta Lorca. Lorca es también como el prototipo yo lo llamo el gitanismo poético. Es como la expresión máxima literaria de
de la gitanización de la realidad. Pero es siempre la visión de Lorca. Yo siempre tengo que decir, muchas veces fuera de este país, pero también incluso aquí, que Lorca no era gitano. Es que Lorca no era gitano, ya, pero es que captó el alma gitana, que no. Lo siento mucho, pero no. Y ya llevo ya como 2 años y pico que he dicho que no 2 veces a dirigir espectáculos sobre Lorca, porque estoy cansado, no puedo más. Y el cuarto periodo. Y último. Lo ha mencionado también Juan Pinilla, que camelamos naquerar. Camelamos. Pero el pobre ha cometido un error, yo todo se lo perdono. Bueno, 2, lo ha cometido. Naquerar no es caminar, es hablar. ¿Vale? Es una obra de José Heredia Maya. ¿Amamos caminar? Entonces, ¿camelamos no es amar? No, queremos. Ah, queremos. Queremos de... Bueno, en parte tiene razón. En romanó, jamás es amar. En romanó, jamás es amar. Ve que más tú, yo te quiero. Pero es diferente. Bueno, pues, él ha dicho que es una obra de Mario Maya, no, es una obra de José Heredia Maya. Sí, el primer profesor gitano de este país, ¿no? De catedrático, de literatura. Bueno, pues, el tío Pepe Heredia crea esta obra con el espíritu de La Cuadra, del Teatro Estudio Revijano, que era una compañía, más que una compañía, un grupo independiente de mi pueblo, de Orija. Estamos hablando de los años finales de los 60 y principios de los 70. Esta gente, la gente de mi pueblo, imaginaros que con las pocas posibilidades que tenían en esos años de comunicarse, bueno, pues estaban comunicados, estaban al loro de qué era lo que estaba pasando a nivel internacional con el teatro. O sea, yo he manejado documentación de esta compañía de pueblo y sabían lo que eran el Living Theatre, el Bread and Butter, sí, con grandes compañías de esos años que estaban creando una revolución en las artes escénicas. La obra de Pepe fue importante por lo siguiente. Él, viendo las obras de La Cuadra y viendo las obras de Revijano y viendo incluso los discos estos que antes hablaba de la palabra de Diego Gitano, entendió que había ahí una necesidad, y era la necesidad del conocimiento de la historia de los gitanos. Hay que tener en cuenta que la historia misma de los gitanos españoles no la hemos conocido hasta hace muy poco tiempo. Es decir, no imaginaros lo que es no saber tu propia historia, sino el eco o la imagen que otros han creado sobre ti. Bueno, pues la gran redada, la prisión general de gitanos, de este proceso que casi acaba con la población gitana de este país, no se conoció hasta prácticamente finales de los años 70-80. Habiendo sido casi el... Bueno, yo siempre digo que la Carraca, que podéis ir todavía ahí en San Fernando, es el Auschwitz de los gitanos españoles. No se puede entrar, además, porque sigue siendo militar. Bueno, pues Pepe Heredia crea esta obra. Claro, la crea con el lenguaje que entonces conoce, o que es el flamenco. Y la crea con Mario, que está entonces en Granada, y que ya iba haciendo sus pinitos y iba también descubriendo también su camino, pero coinciden los dos. Y crea esta obra que marca un eje. Y el eje tiene que ver con la conciencia romaní, la conciencia política romaní a través del conocimiento de la historia. Lo bueno es que esta obra, que si la viéramos hoy día, hay un par de vídeos que son geniales. Si la viéramos, pues, veríamos que es un espectáculo flamenco, con recitativo, con partes de teatro ritual, así como pues, muy de la época, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el impacto que aquello tuvo fue doble. Por un lado, fue un éxito comercial. Sí, en esos años había un interés en este país por este tipo de debates. Cataluña, o el País Vasco, es decir, existía como un caldo de cultivo para el interés como por buscar otras historias. Pero fue también importante para los gitanos porque era la primera vez que tenían la oportunidad de verse en escena, de verse reflejado como, o sea, yo soy el resultado de una historia durísima.
Lo bueno es que además también de la reacción de la catarsis que recibían de a ver el espectáculo, se crearon muchas asociaciones gitanas con ese nombre. De hecho, todavía muchas de ellas, imaginaros lo que es montar un espectáculo y que el espectáculo se queda como, se ha quedado como marca política gitana española, y hay un programa de radio, en mi pueblo hay una caseta de feria que es la de los gitanos y se llama Sabelamos Naquerar, es decir, es como que no, tenemos la necesidad de expresar nuestra lucha o nuestra historia. Bueno, pues hemos hablado del siglo XVIII, XIX, XX y nos queda el XXI. ¿Dónde está la clave aquí? ¿O dónde creo yo que está la clave? Y esto es lo que espero que os sirva para vuestro trabajo. Hay varias claves. La primera es el liderazgo gitano. Ya no aguantamos más el que otros hablen por nuestra voz. Con lo cual tenemos que aprender a respetar los espacios gitanos, a aprender a reconocer la singularidad de las experiencias históricas. Claro, aquí en este barrio es muy difícil hacer cualquier cosa y no tener en cuenta a los gitanos. Es imposible, no se puede. Es un error estratégico y es un error político además también. Y tercero, que es el que tiene que ver con la necesidad de contranarrativas. ¿Cuál es la segunda? Usted más que ha dicho la primera, hace falta liderazgo gitano. Sí, perdón, me he saltado, no, yo... Sí, lo ha dicho directamente la ¿El liderazgo gitano? Segunda contranarrativa. No, me he sacado otra. Vale. Bueno, entonces sí será la segunda. La contranarrativa, es decir, necesitamos que haya nuevas historias y que esas historias se cuenten. Y que esas historias además también cuestionen la narración oficial sobre los gitanos, evidentemente. Yo siempre digo que si tú no sabes mucho de tu historia, aquí la media es que lleguemos hasta nuestros abuelos, cuanto más bisabuelos. Si fundamentamos nuestra identidad personal en el eje familiar, pues eso es lo que todos hacemos, ¿no? No, soy de pueblo, soy de Alcolea del Río, mi padre es del campo, no sé cuánto, y eso conforma tu forma de ver el mundo, ¿no? Bueno, pues si tú de pronto descubres que tu historia no es como tú creías que era, automáticamente tu presente debe cambiar. O por lo menos que se produzca una quiebra, una ruptura. Como dice Pepe Heredia, decía que había que limpiar la mirada. Había que tener una mirada limpia sobre esos temas. Entonces, me quedo con esos dos entonces. La necesidad de que los proyectos artísticos, culturales y políticos los lideren, sobre todo aquellos que tienen que ver evidentemente con las vidas de los gitanos, los lideren gitanos, que es una reclamación que cuesta entenderla, en serio, ¿verdad? No os imagináis lo que es continuamente ser subalternizado y ser sustituido, es muy complicado. Y segundo, la necesidad de que tengamos la posibilidad de contar otras formas de ver nuestra historia, de enfrentar esa narrativa establecida. Hasta ahí lo dejo. Tengo una pregunta. ¿Una nada más? Bueno, un montón, pero me surge una primera. ¿Hay algunos casos en el mundo donde podamos mirar para allá y ver reflejado algo de esto? No sé, experiencias como en Sudáfrica o cosas que han pasado con otros pueblos en América Latina, Estados Unidos, en fin. Sé que no tiene esta connotación, pero ¿ha habido algún ejercicio de reinterpretación identitaria? Claro que hay muchos. Que lo estemos viendo. Hay muchos, podemos citar desde la lucha de los zapatistas y los indígenas. Hay muchos. El problema está en cómo son percibidos y cómo llegan de esas historias. Lo que pienso es que, por ejemplo, aquí
lo que estás diciendo a mí me hace un enorme sentido. Me hace un enorme sentido, pero también veo a la vez una línea muy frágil donde se le puede romper, mucha gente puede quedar entrada en el camino en la construcción y fortalecimiento de una identidad real que surja de otra manera, y a la vez pues sí se va posiblemente a debilitar un poco la flamencología y dónde están puestos esos esfuerzos y cómo hacer ese equilibrio sin salir lastimados. Hay dos claves. Una es el trabajo que tenéis que hacer ustedes y el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos nuestro ritmo y lo estamos haciendo, ¿eh? Los gitanos lo hacen con dificultades, con tradiciones, pero los gitanos siguen avanzando. Recordad que antes os decía que la creación, o que la realidad de la creación escénica gitana actual tiene algo de cada una de estas cuatro ideas que os he contado. Tiene la necesidad de que lo que se exponga sea algo más, que te llegue, que te toque, ¿no? Que lo de la catarsis o lo de la demostración pública de la fe, ¿no? Que como si hay algo que se puede hablar de estéticas gitanas, tiene que ver con eso, con la necesidad de que sea un plus, un extra en cuanto a la potencia, el cambio de cuando tú como espectador veas algo hecho por los gitanos actuales, por aquello tenga una potencia, ¿no? Y que provoque en ti algo. El segundo, que sea algo individual. Es decir, es un problema porque cuando tú te pones a crear, ya aquí me pongo el traje de director de escena, cuando te pones a crear un espectáculo de teatro o de me gusta usar lo de artes escénicas porque es mucho más abierto, para no cerrarlo solamente en el teatro, pero bueno, da igual. Cuando te pones a crear un espectáculo, tiene muchos elementos del pasado, en el sentido que hay mucho ya hecho y que tú casi tienes nada más que ordenar las piezas de la obra. Por eso es posible, que en el caso de flamenco, por eso es posible hacer una obra en 4 días. ¿Cómo es posible hacer una obra de calidad profesional en 4 días? Porque los artistas de flamenco tienen ya un bagaje adquirido y unos códigos que son muy establecidos y que saben que haciendo no sé qué tiene un impacto en el público. Bueno, pues a mí me gusta pensar que es interesante darle la vuelta a eso. Termino. Lo del gitanismo aquí nos vale como una forma ya hecha, una forma que es cómoda, ¿verdad? Insisto que es muy cómodo hacerte el gitano con el gitanismo. Y lo digo como gitano, ¿no? Es un desafío el pensar qué hacemos si a muchos gitanos les quitamos el gitanismo. ¿Qué les queda? Ahí está el debate. Les queda la responsabilidad de construir una identidad nueva. Pero eso es un debate nuestro. ¿Nos podéis ayudar? ¿Cómo? Cada uno desde su ámbito. ¿A qué grupo humano no le sucede eso? Digo, claro. ¿A qué grupo humano le sucede eso? Acuérdense de Bienvenido Mr. Marcha. Tenemos que recibir de andaluces quiero decir, ¿a qué grupo humano y sobre todo a subalterno además? Pero los andaluces son sujetos políticos. Los andaluces son sujetos políticos. Bueno, no. Tienen instituciones, de hecho hasta se han acuñado económico. El flamenco es propiedad de la Junta de Andalucía. Políticamente, la Junta de Andalucía es la institución encargada por velar. Yo quiero creérmelo de que la fuerza esa. Ya, no, pero que son sujetos políticos. Los gitanos en este país no son reconocidos como minoría nacional. Voy más allá. ¿Cómo esas identidades no son el caldo de cultivo de enfrentamiento y no de construcción? Lo que estoy diciendo. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, la figura de Blas Infante me parece simpática en la parte esa de haber construido un nacionalismo que no es excluyente. Como es bien de la humanidad, el flamenco fue, le dieron no sé si fue bien de la humanidad o cómo está reconocido. Sí, hombre, de los ricos. Patrimonio inmaterial de la humanidad.
que yo quería preguntar, cuando he hecho lo del gitanismo, ¿qué era? ¿Qué es lo que hay que crear? Supongo que tú te lo habrás planteado y ya lo habrás reflexionado desde tu punto de vista. Entonces, mi pregunta es, ¿el flamenco lo meterías porque es lo que da el problema, pero por otra parte también está ahí relacionado? Entonces, tú no, porque al crear algo nuevo también cogerás cosas que ya tenéis. ¿Qué cogerías que ya tenéis? Bueno, imagínate, mi mujer gitana y mi niña gitana, vivo en un entorno gitano, una gran parte de las cosas que hago tienen que ver con el mundo gitano y con el flamenco, pues depende del momento, depende del contexto. Es decir, yo soy consciente de que hay veces que como profesional soy capaz de estar en un contexto en el que a lo mejor ideológicamente no estoy muy de acuerdo, pero sé hacerlo, conozco el código. Yo comparto con el caballero de que a lo mejor no es Andalucía lo que podemos comparar con los gitanos, pero creo que lo que está hablando al final es muy interesante, pero tiene que ver con una forma de mirar a la alteridad y a la construcción identitaria que es más colectiva. Yo lo digo, por ejemplo, yo soy Asperger y estoy acostumbrada a que toda la visión acerca del autismo y del Asperger vengan de especialistas de afuera. Mientras más gente Asperger nos involucramos en la construcción de quiénes somos, más lo pueden entender, pero la mayoría de la gente tiene el estigma de que o somos super genios, super dotados, o tarados como Reitman que repiten. Bueno, no me gusta pensar que ser gitano es una cuestión que tiene que ver con enfermedades. Bueno, perdón, si es una particularidad. Es una neurodiversidad. Una manera de ser. Bueno, pues lo mismo, es decir, hay un componente. Que tiene que ver con una mirada al otro, simplemente. Sí, sin duda. De hecho, hoy día hablamos de los gitanos del mundo. Más que hablar de una unificación, hablamos de una unificación, que tiene que ver con un conocimiento. Es decir, los gitanos del mundo no nos conocemos. Antes dije que iba a hablar sobre si llevaba tiempo del viaje, ¿no? Pues claro, en el famoso viaje ese, cuando se expanden por diferentes países, luego no se reencuentran, ¿no? Y es ahora cuando empezamos a vernos. Y hay dos elementos claves que también fundamentan la identidad gitana. Una es ya no se habla solamente de diversidad, sino se habla de superdiversidad, porque no solamente una diversidad nacional, sino también social, incluso sexual, ¿no? Pero aparte de eso también hay un elemento, y que es quizás el elemento que más une a todos los gitanos del mundo, es el antigitanismo, el odio que nos tienen. ¿En serio? O sea, si vas a Macedonia, vas a Turquía, te pones a hablar y compartes experiencias y dices, ya, joder. Es un elemento, o sea, el antigitanismo como ideología específica de odio y de deshumanización de los gitanos, pues aparece casi con la llegada de los gitanos a Europa, ¿no? Bueno, pues yo suelo decir que sí, de hecho la superdiversidad, ¿no? La superdiversidad de género, social, nacional y el antigitanismo. Bueno, pues el gitanismo a fin de cuentas no es más que una forma de antigitanismo. Yo suelo tener el problema de cuando en español hablar de antigitanismo es como que, claro, tú le pones a cualquier palabra el sufijo anti, parece que lo que viene después es positivo. No hay nada más negativo que el gitanismo. Yo suelo hablar en España de odio o de racismo contra los gitanos. En inglés sí se usa mucho, anti-gypsism, ¿no? Y no sé, así hablando un poco, pensando así en el programa, que es también se dice mucho el tema del sedentarismo con el nomadismo, ¿no? Entonces una de las cosas que pueden también identificar al pueblo gitano como otros pueblos en relación a lo que nosotros no somos es el nomadismo. Y entonces ahí hay como una... Es un falso mito, los gitanos no somos nómadas. Yo creo que eso puede ser una de las cosas que más... Créeme, no somos nómadas. Es un mito.
Pero bueno, representáis eso, ¿no? ¿Quién lo crea? Yo creo que la sociedad cambia cuando nos... Antes no lo han contado con las ruedas, la bandera, el carro... Bueno, pero lo de la simbología de las ruedas tiene que ver con el congreso. En 1971 hubo un congreso, el primer congreso, o uno de los primeros congresos internacionales, donde gitanos de diferentes países deciden crear elegir una bandera y un himno y es la simbología de la rueda, pero la rueda tiene que ver no tanto con el marxismo como con la bandera de India. No, que ha salido aquí, hablando por... Sí, pero que los gitanos no, bueno, pero... Antes de ganado, ¿no? En algunas ocasiones. Claro, sí. Quizás, como soy conocedor de la conversación de lo que se ha visto antes y lo de ahora, y conozco un poco más en profundidad el tema, sé por lo que dice que no somos nómadas, el nomadismo ha existido y venimos de un exilio, más que un nomadismo, de un exilio y un viaje, por así decirlo, porque al llegar a Europa y después por Europa. Pero una vez que entra el gitano, su objetivo a la hora de viajar es como cualquier otro grupo humano que viene huyendo de algo malo o de una situación mala para establecerse. Y en lo que él ha estado, en la mascarada esa, todo, el gitano ha ido haciendo un intento fallido en muchas ocasiones por sedentarizarse. No, por ser aceptado. Por ser aceptado. De hecho, el gitano se siente español. Y no entiende, mi abuela, yo creo que por estos temas, me gusta el tema del asociacionismo y tal, pero tú le preguntas a cualquier gitano, ¿de dónde eres? De Sevilla, o soy de Extremadura, no, los gitanos, sí, mi abuela. O sea, que no sabe tampoco, somos españoles y punto. O sea, el nomadismo ha venido impuesto un poco por la persecución y por las condiciones... El famoso viaje de los gitanos, ya aquí estoy capaz de contarlo en un minuto. El famoso viaje de los gitanos que se ha hecho en tantas películas y que cada vez que se ha hecho una semana cultural, pues hay un espectáculo musical que es el viaje de los gitanos desde la India hasta Cali, ¿no? Y te va viendo así los diferentes... Es muy recurrente, ¿no? Pues el famoso viaje de los gitanos duró 30 años. Desde la salida de Canao, que es la ciudad, ¿cómo puedes decir que viene de la ciudad concreta? Canao, está al norte de India. Desde la salida de allí hasta las puertas de Europa, Constantinopla, miento, o sea, desde la salida hasta Armenia, que es entonces la parte del imperio bizantino, pues son 30 años. Lo cual quiere decir que es la identidad romaní se forma ahí. Es decir, por hacerlo más simple, en 1118 hay una serie de incursiones violentas en el norte de India, musulmanas. 1118. Y contingentes de población enteros, pueblos enteros, son esclavizados. Y una parte importante, quizá la más importante, de esos pueblos eran mercenarios de guerra, que luego fueron usados para usar contra... Sí, esto fue el imperio castranquí y luego fueron usados para luchar contra otro imperio. La clave está... De hecho, hay descripciones que son súper divertidas. La clave está en los campamentos. Hay una descripción de Mateo de Odessa que describe campamentos de militares, Rajputs. ¿Os suena la palabra Rajput? En los restaurantes indios, cuando vayáis, Rajput son guerreros soldados. Los gitanos, estos primeros, bueno, estos indios, que todavía no eran gitanos, que esta es la clave. Eran soldados, ¿no? Pues, si pensáis en las comunidades indias actuales, en India no se casan entre casas. Pero cuando salen de India, sí. Por algo parecido pasó con los gitanos. Sí. Es en esos 30 años que los primeros niños que nacen en las murallas de las ciudades armenias, que son, recuerdo, Armenia, un primer reino cristiano, y que además está a las puertas de Europa,
Pues estos primeros niños fueron los primeros gitanos. En el sentido que hablaban. En casa hablaban hindi. En el contexto, la lengua comercial era el griego. En Roma no se encuentra el griego. La lengua de trabajo eran el armenio y el farsi. Todo eso forma parte del romanó, de la lengua, pero también forma parte de la identidad romaní que se crea. Evidentemente no es de la noche a la mañana, pero tiene que ver mucho con, es decir, pensar vosotros que os vais a otro país y tenéis un niño en ese país, ¿no? Y lo tenéis además en familia, con otros, pues, todo, es que eso no es más que eso, no es más que verlo así, cómo se forman las identidades. Lo bueno es ser consciente de esa narrativa y enfrentarla, y que eso nos sirva para tener una vida mejor. Pero ¿quiénes son los indios que viven, o sea, los gitanos que viven en India? En India los gitanos. Son indios. Que se han quedado allí. Pero ellos, esa raza, o sea, ese grupo de personas que se... No, ellos... Bueno, ellos que se llaman a sí mismos gitanos y que viven de una manera completamente diferente están... No son gitanos, eso es otra película diferente. Esto es británico. Sí, es una influencia del colonialismo británico. En India no es gitano. Los primeros gitanos, en consecuencia, son armenios. De nacimiento administrativo, sí. O sea, dices que nace en Armenia. Claro, pero de ahí ya... Claro, la palabra gitano viene de saber de qué viene, ¿no? ¿Eso sí lo han explicado? No. ¿Hace falta que lo explique? No, pero ¿Bien o mal? no lo sé. Yo tengo una Gitano es una derivación de egipciano. De hecho, los primeros documentos en España hablan de eso. ¿Qué tiene que ver los gitanos con Egipto? De hecho, porque ahí están... En el siglo XIX, del parte del gitanismo, hay hasta obras que hablan de... Y del siglo XX, de los gitanos... Faraón, y tengo sangre de reyes y estas cosas, ¿no? Pues no tiene nada que ver con Egipto. Tiene que ver con Egipto Menor, una región de Anatolia, Turquía. Entonces es como... Por ahí viene la equivocación, pero es, como insisto, que la palabra es como la percepción europea entonces veía a este grupo de gente morena que va llegando. ¿Anatolia dónde es? Turquía. Yo quería preguntar una cosita. Adelante. Mira, en antropología dice que hay gente que piensa que las identidades se construyen, están en proceso de construcción, y de hecho hay quien se inclina más que por definir o por defender identidades, por hablar de identificaciones, como reconociendo su carácter un poco fluctuante, ¿no? Entonces yo te pregunto, en este momento emergente de la gitanidad, que tú dices que es gitanidad, pero no existe ni en la RAE, ni lo uno ni lo otro. De hecho, la RAE es lo que forma el lenguaje. Aprovecho para decir que ni existe gitanidad ni gitaneidad. Y un momentito, porque, y es a lo que iba, este movimiento emergente de búsqueda de identidad de los gitanos, digamos, de agrupación, de identificación de las características propias, es emergente, fluctuante. De hecho, depende mucho de que la Open Society haya decidido invertir mucha pasta y ha sido, igual que con la ERIAC, un gran catalizador. Es decir, yo te lo digo, yo no le debo nada a la Open. Bueno, si no he llegado o no he llegado...